Somos la red lúdica Rosario, Argentina, y nos dedicamos específicamente al acompañamiento de estudiantes, docentes, directivos y todos los profesionales del campo, de la educación principalmente, pero también de la salud, de la cultura, de la animación y de la recreación de grupos. Y así de a poco vamos socializando, vamos construyendo junto con ustedes. En la escuela donde yo trabajo es uno de los temas que se viene trabajando hace años, pero siempre con esta dificultad. Episodio número 5 de esta temporada número 10, antes del conversatorio, que lleva un título que espolea de qué vamos a hablar. Evaluar en equipo, evaluar con las familias, evaluar con las infancias. Tres tipos de evaluación para este periodo. Pero antes de avanzar directamente de lleno a esto, a mí me gustaría decir que es muy importante para nosotros el habernos dado cuenta que podíamos generar este espacio de conversatorio al final de cada temporada. Porque justamente tiene que ver con esto de la evaluación equipo y demás. ¿En qué sentido? Hacer conversatorios, juntarnos a conversar, a intercambiar ideas, a socializar experiencias, a debatir en el mejor de los casos, es directamente proporcional a generar una cultura de la evaluación. Tema plomo, si lo hay. Yo entiendo que es plomísimo estar evaluando, pero ¿tenemos alguna otra manera de crecer profesionalmente y tomar mejores decisiones cada vez más si no evaluamos? Entiendo que estamos viviendo una época veloz, compleja en todos los aspectos que están interviniendo y que condicionan nuestra práctica, que estamos cansados y cansadas, que a esto se suma una realidad nacional y mundial que nos tiene agobiados. Pero es nuestro trabajo, es nuestra profesión. Hay que evaluar. Habrá que ver si evaluar significa hacer los informes directamente, como parece ser la vedette de este periodo, ¿no? Uno dice periodo de cierre, informe. Realmente, si planificamos un periodo de cierre que incluya una planificación de la evaluación, a los informes llegamos y a los informes no caemos en ellos, o no caemos directamente en el informe y nos encerramos, 5 días o más, o mucho más para hacer el informe. Pero entonces vamos a ir de a poquito. Evaluar en el periodo de cierre, evaluar en equipo, evaluar con las infancias, evaluar con las familias. Evaluar. Y dentro de, o condicente con esto que proponemos, en cada temporada estamos haciendo un conversatorio justamente para alentar a estos procesos y motivar a los procesos de no sucumbir en el intento de ser cada vez mejores profesionales de lo que elegimos trabajar, ¿no? Así que los invito a todos y a todas a que el martes que viene, no es un curso, no es una masterclass donde se van a dar una clase y después conversamos sobre eso. Estamos tratando de armar incluso que haya subgrupos de trabajo donde podamos desarrollar la cultura de la participación, del pensar juntos, del pensar colectivo. Vamos a empezar entonces, para entrar en clima, estaba diciendo, abriendo el juego a la hola Nico, al intercambio. Hoy no está Larisa porque tenía el cumpleaños de su hijo y está en la organización de todo eso, así que converso directamente con ustedes. Les hago una pregunta. ¿Se conversa en las instituciones donde ustedes trabajan sobre cómo vamos a organizar la evaluación de este periodo de cierre? ¿Hay instancias? ¿Se la generan ustedes? ¿La genera la institución? ¿Pueden conversar?
o no y qué piensan de fomentar esta cultura de la participación, del debate, de la conversación. Nos juntamos en esas instituciones a conversar. Las invito a que dejen su comentario mientras les cuento yo. Yo, bueno, trabajé hasta el año, ya ni me acuerdo, 2011 en instituciones de nivel inicial y después me pasé al profesorado hasta hace un año que me jubilé, ¿no? Y me voy dando cuenta que el tema, yo siempre generé espacios de conversación. Me acuerdo que antes de las plenarias yo había organizado durante un año entero la previa a la plenaria. Entonces estaba la plenaria institucional en el profesorado. Entonces, 2 horas antes de la plenaria, yo invitaba a juntarnos en un bar, a tomar un café y planteaba temas y conversábamos sobre ese tema. No era plenaria, no era una reunión de cátedra, nos juntábamos los docentes y las docentes de distintos espacios curriculares y conversábamos. Y algunas veces conversábamos sobre esto de la evaluación, ¿no? ¿Qué evaluábamos cuando evaluábamos? ¿Para qué evaluábamos? ¿Qué hacíamos con lo que evaluábamos? ¿Cómo íbamos a organizar o cómo organizábamos en nuestras cátedras la evaluación? Entonces les pregunto a ustedes una vez más, ¿se conversa? Estamos en octubre, inicio del periodo de cierre. En algunas instituciones más instalado, en otras instituciones menos instalados. ¿Se conversa sobre la importancia o no de la evaluación? ¿Qué hacemos con la evaluación? ¿Cómo vamos a evaluar? Porque de la planificación del periodo de cierre, para los que no saben, para los que se suman por primera vez, ya hemos hablado durante los 4 episodios anteriores, que los pueden ver en YouTube, en nuestro canal de la Red Lúdica Rosario. Están los 4 episodios anteriores y también está en nuestra página web www.redludicarosario.com.ar. Buscan Didáctica a la Carta y están todos los episodios. Sobre la planificación del periodo de cierre ya hemos hablado, pero sobre la planificación de la evaluación, qué, cómo, cuándo vamos a evaluar, etcétera. Bueno, gracias Nico que me haces retorno. Por el momento solo se comentó en la institución donde él está que hay que ir evaluando. Vayan evaluando, ¿no? Como si la evaluación fuera un asunto netamente de cada uno de los docentes, ¿no? Como si no hubiera que tener criterios institucionales, criterios de equipo para evaluar. Y Nico, bueno, vos decís o compartís lo que dicen en la institución de la evaluación. Nico es suplente en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Pero ¿encontrás que en alguna de las instituciones donde trabajás la gente dice, che, vamos a juntarnos a charlar sobre algunos temas? En el profesorado había épocas, ¿no? Había épocas de gran producción de conocimiento en las instituciones donde trabajé y épocas chatas y épocas llenas de conflicto, digamos. Nosotros vamos también resonando al compás de la época. Pero, en esto de resonar al compás de la época, digo, que hasta lo que pasó el domingo con las elecciones, no me voy a meter en profundidad, sino voy a hacer un vuelo rasante diciendo, esto que pasó o cómo salió el resultado, también es parte de conversarlo dentro de las instituciones, porque hace a el rumbo que puede llegar a generar, a tomar la educación, ¿no? Y nosotros y nosotras somos agentes de un sistema que va a maniobrar, ¿no? Para un lado o para el otro, va a maniobrar y nosotros tenemos que tener posicionamiento respecto de eso. Y para eso hace falta juntarse a conversar. Entonces, ¿qué pasa con la conversación en las instituciones y en nuestra profesión docente? Dice Caro, escribo todos los días cosas que pasan y cosas que no pasan tan bien. No hay instancias en mi lugar de trabajo de conversación. Y bueno, sí, es lo que suele pasar y también la época no ayuda para que se tenga ganas, ¿no? Dice Erika, conversamos sobre evaluar en los informes, pero de la evaluación de la trayectoria institucional recién se intenta en diciembre,
¿cuándo hay que hacer el cierre para presentar? Bueno, ahí tenemos, gracias Erika, ahí tenemos otro tema, ¿no? Que cuando las supervisoras piden la evaluación institucional, nos piden la autoevaluación, alguien hace un resumen o lo ponemos en consideración en una plenaria, se hace un informe y se entrega. Pero ojo, porque eso que hacemos a nivel institucional también lo hacemos con los pibes y con las pibas. Y también lo hacemos con las familias. Porque como que la marea nos va arrastrando, y lo que se hace con nosotros, hacemos con los demás. Iván Illich tenía una teoría o presentó una corriente pedagógica, trabajaba sobre una corriente pedagógica y se hablaba sobre la desescolarización, en el sentido que él decía, y viene a propósito de esto, que para poder pensar la educación había que correrse un poquito y generar grupos de conversación, de diálogo, comunidades de diálogo, centros de estudio, que estudiaran temas que competen a las instituciones, a la escuela, porque la postura de él era la desescolarización. Decía que había que salirse para poder pensar y poder reinventarla. Bueno, un poco didáctica la carta tiene este sello, ¿no? De que estemos acá pensando juntos para poder volver a las instituciones o estar en las instituciones generando alternativas. Claro está que no es fácil, pero a los locos y a las locas que nos encontramos a conversar todas estas cosas, bueno, evidentemente tenemos alguna métier de tracción en las instituciones, en los lugares de trabajo, o de no enajenarnos en lo que pasa en la general y poder hacer algo interesante nosotros también. Dice Nico, no hay instancias de diálogo. También creo que el tema de vayamos evaluando se hace referencia a los contenidos abordados, pero poco tiene que ver con el trabajo en equipo docente. Bien, entonces, hecho este panorama que cuesta mucho la conversación, conversemos nosotros, les cuento cómo lo estuve pensando esto, y los invito a todos y a todas al conversatorio del martes que viene. Inscríbanse en la historia de este Instagram y cuando esto esté en YouTube va a estar en la descripción del video o en las redes sociales nuestras. En todos lados está el formulario. Es obviamente y absolutamente gratuita. Es un espacio para encontrarnos. Nada más y nada menos. Yo me armé acá una especie de introducción, porque también cuando uno dice didáctica la carta se va a tratar sobre la evaluación, esto no es un curso, entonces no voy a estar hablando sobre cómo evaluar, qué evaluar, si hacemos lista de cotejos. No voy a decir relatos pedagógicos porque eso sería parte del informe, que es como la parte última de la evaluación. Yo no puedo creer que siempre nos tiremos a la pileta con lo último y todo lo del medio quedó así aplastado y bueno, así estamos como estamos. Voy a hacer una introducción sobre lo que pienso, lo que pensamos en la red lúdica respecto de la evaluación dentro del periodo de cierre y después abrimos la conversación, la vamos abriendo y quien quiera entrar a conversar, no hace falta que tenga una postura, sino puede conversar lo mismo que está comentando, pero está bueno el ejercicio de la participación, está bueno el decir, me regalo o me brindo la oportunidad de X días a la semana o un día a la semana o un día al mes o cada 15 días para conversar y no perder el ejercicio. Dice Eri, pocas oportunidades se les da a las familias de participar en la evaluación. Ojo, Erika, te subrayo el se les da. Yo sé que uno no puede aislarse de la toma de decisiones institucionales, aunque levanto la mano y fui la gran contraria al tema, porque siempre pedía argumentos de por qué no, traía mi fundamento y finalmente lo podía hacer. Eso no quiere decir que me fue fácil, me fue re difícil, me fue estresante, me fue terrible, pero era lo que creía y lo hacía. Cuando no, todos iban, nadie quería un campamento y bueno,
yo me organizaba y nos íbamos de campamento igual con los chicos. ¿Cómo lo hacía? Vamos a la previa del conversatorio y les cuento o les comparto mi experiencia para ver si les sirve. Bien, entonces voy a hacer una introducción. Bien, quienes trabajamos en la educación sabemos que la evaluación es un tema inherente a nuestra tarea y que así como es importante que planifiquemos lo que vamos a enseñar, también es importante que evaluemos. Todos sabemos que es importante, pero llega el momento de la evaluación y está menos trabajado que el de la planificación. Y no quiere decir que no haya material. Ponen evaluación, hay referentes teóricos como Anijovic, que es una belleza escuchar a Anijovic, te llena el alma, Rebeca Anijovic, te estimula. Bien, quienes trabajamos en la educación sabemos que planificar y evaluar es importante, ¿no? Y acerca de la importancia de la planificación, como dije antes, ya hablamos en los episodios anteriores, entonces me gustaría tirar algunas puntas para la conversación que las podemos retomar en el conversatorio, ¿no? Sobre la evaluación en el periodo de cierre. Y para pensar la evaluación en el periodo de cierre, me gustaría cortito pensar qué es la evaluación, ¿no? Todos sabemos, por lo menos en el nivel inicial, y ya la primaria va acercándose cada vez más a la idea de que evaluar no significa certificar, acreditar, poner nota, trabajar en la dicotomía de lo hizo o no lo hizo. Lo que pasa es que para no trabajar en eso no hay que proponerse objetivos que deban cumplirse, lograrse, etcétera. Por eso yo prefiero trabajar con propósitos, que es lo que me propongo yo, dejar el desarrollo, ¿no? Y ahora voy a decir, evaluando en el medio ya lo vamos a trabajar, y ver qué pasó con eso que me propuse. Y en estos propósitos también sería interesante incluir los propósitos tanto de las familias, primero del equipo institucional, del equipo con el que trabajamos de manera conjunta, con el que trabajamos, con ese mismo grupo que sería deseable trabajemos conjuntamente, ¿no? Entonces, evaluar tiene que ver, si no es con acreditar, certificar, etcétera, tiene que ver con pensar, analizar, reflexionar, valorar, donde valorar es dar valor a algo. Y cuando digo ese algo, me estoy refiriendo a una información que obtuve tras pensar cómo va a ser la evaluación, qué voy a estar evaluando, qué información obtengo, y cuando sobreviene entonces la evaluación en sí, de lo que se trata es de leer lo que tengo o mirar, observar si son analizar el contexto en el que hacer leer una información que esté contextualizada, reflexionar sobre esto y ponderar, valorar eso que pasó en términos de proceso. Pregunta a alguien en la inscripción al conversatorio que vamos a hacer el martes, ya en la inscripción están dejando algunas preguntas, y una de las preguntas que dejaron es cómo evaluar un grupo de 25 alumnos diariamente, ya que las actividades objetivos son distintas todos los días y en el nivel inicial se complica hacerlo alumno por alumno todos los días. Uno diría, se complica porque no está el cuaderno, porque no está la prueba, porque se complica en el nivel inicial. Se complica en todo el sistema educativo evaluar. No quiero decir, miren cómo caigo ya en el palito. Evaluar a 25 alumnos. Nosotros no evaluamos a 25 alumnos, nosotros, o más o menos, evaluamos procesos de aprendizaje, no al alumno, sino a su proceso de aprendizaje, y más precisamente a la información que hemos logrado recabar de ese proceso de aprendizaje. Pueden ir interviniendo en lo que digo, ¿eh? Hay algo que antes de evaluar tenemos que empezar a valoración
me parece antes que evaluar? Bueno, lo que pasa es que la palabra evaluar, Nico, tiene connotaciones, visto desde esta época, negativas, ¿no? El registro anecdotario, cotidiano, bien, Eri, ahí vamos con eso. Evaluar tiene connotaciones negativas, pero en realidad es una palabra que si buscan la etimología significa, es sinónimo de valorar. Lo que pasa, miren qué salto cualitativo sería que, así como ya no decimos más el periodo de adaptación, sino el periodo de inicio, de iniciación, otros lo llaman de integración, dejemos de hablar de la evaluación, empecemos a hablar de la valoración de los procesos de aprendizaje. Solo eso, ese cambio nos estaría implicando, porque uno dice, voy a valorar, en vez de decir voy a evaluar, voy a valorar los procesos de construcción profesional, si hago una autoevaluación, o si estamos evaluando como equipo, los procesos de conformación de equipo, de trabajo en equipo, si estamos evaluando procesos y por qué no, a qué se llegó, que no es lo mismo que decir que evaluar resultados, si lo logró o no lo logró. Entonces, vamos a empezar el periodo de cierre. Hay algo que tiene que ver con la evaluación que intentamos traccionarla y la denominamos valoración de los procesos de aprendizaje, valoración del trabajo realizado como profesionales, valoración de lo que sea, ítems que uno se pone, qué es lo que va a valorar. Ahora, para poder hacer esto, primero necesito ciertos acuerdos, que ahora voy a hablar de estos acuerdos, quiénes, con quién y acuerdos de qué tipo. Pero lo que más necesito saber es cómo voy a recabar información, porque vuelvo a decir, no evaluamos, no valoramos a la persona, sino a su proceso de aprendizaje. Y esto es sustancial tenerlo en cuenta. Son esas vueltas que empezamos a darnos profesionalmente que nos van transformando. Hola Ceci, hola. ¿Se entiende? Por lo menos esto desde mi perspectiva. Cada uno, y lo podemos conversar, y ojalá se arme un tole-tole en el conversatorio del martes que viene. Ojalá se arme un tole-tole, porque es lo que nos construye, ¿no? El tole-tole se dice acá en Rosario, ¿no? Entonces, si nosotros no recabamos información, la evaluación o valoración de los procesos de aprendizaje que hagamos no va a ser genuina, no va a ser sincera. Si la supervisora me pide la evaluación de fin de año, como directora digo, y yo no trabajé con el equipo docente en propósitos que nos proponemos como equipo, como institución primero, como equipo, cada una con su tarea, si no tenemos propósitos y no tenemos indicadores sobre los cuales vamos a trabajar y sobre los cuales vamos a hacer la valoración final, ¿qué voy a evaluar si no trabajé en consecuencia para llegar luego a hacer un análisis de aquello que me propuse, qué pasó con esto, en qué condiciones, qué hago con lo que salió? Es muy loco lo que digo. ¿Lo desconocemos lo que digo? No, lo sabemos todos, pero hay una fuerza. Yo decía, la gravedad pedagógica, ¿no? Que nos tira a quedarnos por motivos que son válidos, el cansancio, el estrés, el siempre tener que remarla en dulce de leche. Lo que pasa es que necesitamos una estrategia coherente que nos vaya llevando, como venimos planteando desde el principio de Didáctica a la Carta, partir de un proyecto institucional que se actualice cada año, que se detecten problemáticas, que sobre esas problemáticas elaboremos propósitos, qué vamos a hacer con esto, trabajemos en subproyectos institucionales, esto llegue a cada una de las secciones, trabajemos en equipo. No es algo difícil, es un cambio de cultura. Entonces voy a decir, antes de llegar a la evaluación, se me ocurre, o por lo menos yo lo veo así, debiéramos establecer acuerdos con el equipo de trabajo,
con todos los que nos dedicamos a ese grupo, el profesor o la profesora de música, de educación física, de arte, si gozamos con el beneplácito de tener un profesor, profesora de arte, con el de idiomas, si hay, de religión, si hay, todos los que trabajamos con un grupo, acordar qué implicancia tiene este periodo de cierre, qué es lo que nos proponemos en líneas generales, cuáles son los contenidos que devienen de lo que venimos evaluando de periodos anteriores, que habría que ver si venimos evaluando cada uno de los periodos anteriores, cuáles son los contenidos en los que vamos a poner el acento, qué desafíos de aprendizaje, qué nuevos desafíos de aprendizaje le vamos a proponer a las infancias, qué instrumentos vamos a utilizar para recabar información. Y cuando decimos la observación permanente, eso es una mentira ya en esta época. Porque, bueno, ahí viene lo que decía Erika. Si nosotros vamos a recabar a través de la observación permanente, tenemos que tener un anecdotario de sala, una bitácora, una libreta. Pero esa libreta, Eri, tiene que estar medianamente orientada hacia algunos indicadores de evaluación. La participación, la autonomía, la reflexión que tienen estos niños, la iniciativa, si son curiosos, si tienen ganas de aprender y buscan formas de aprender y resolver. Indicadores, ¿qué voy a estar evaluando? Porque ¿cómo están siendo esos procesos? ¿Qué actitud tiene permanentemente para con los aprendizajes puntuales de los contenidos? Y para con el aprender en grupo, colectivamente. Esto nos va a implicar seguramente que para poder formular los indicadores vamos a tener que estar estudiando algunas cuestiones. Y sí, siempre tenemos que estar estudiando algunas cuestiones que tienen que ver con nuestra carrera. Y todos los que están acá lo hacen. Si no, no estarían a esta hora en un canal de Instagram conversando. Lo hacemos. Pero bueno, es todo un ejercicio desarrollar una cultura no solo de la planificación, sino también una cultura de la evaluación, teniendo en cuenta que esta evaluación se planifica cómo se va a evaluar. Entonces, con el equipo de trabajo vamos a estar estableciendo algunos acuerdos que después en el conversatorio lo voy a desarrollar más si tenemos ganas y si da el tiempo, que tienen que ver, no me quiero perder, ya queda poquito y la sumo a quien quiera a la conversación. Digo, con los propósitos y los contenidos, con los instrumentos que vamos a utilizar para recabar información, con cómo vamos a registrar, cómo vamos a documentar, qué vamos a documentar, si vamos a tratar de tener producciones de diversos tipos y de diversas áreas de los niños, donde nos podamos armar un portafolio de cada niño y sentarnos a analizar qué es lo que produjo, cómo lo produjo, hacer breves referencias. Bueno, ¿vieron cuando, no sé si les pasa a ustedes, cuando vamos al médico, cuando vamos al mismo médico, en el mismo lugar, varias veces que tienen en sus computadores y uno está contándole lo que le pasa y el médico está escribiendo? O sea, necesitamos registrar la información de lo que observamos y de lo que los chicos van transitando como proceso. Y esto hay que debatirlo en equipo. Y ante la pregunta que hace la colega que les dije, que escribió una pregunta en el formulario de inscripción al conversatorio, ¿cómo hago con 25 chicos para? Bueno, eso hay que organizarlo. Y cada una tendrá que buscar su estrategia. No hace falta, hola Ceci Montaldo, no hace falta evaluar a 25 niños y niñas que tenemos en el grupo todos los días de la misma manera. Y si trabajamos en equipo, existe la palabra que se llama distribuirnos, niños y niñas que por semana vamos observando cada uno en distintas áreas, pero bajo indicadores comunes. Porque si decimos, tengo que hacer el informe al final de la evaluación, ¿no? De 25 chicos, me vuelvo loca o loco. Esto tiene que ver con que no pude diseñar una estrategia que me lleve
que me lleve a que ese informe finalmente salga redondeado. A lo último me siento a compilar lo que vengo trabajando. Entonces, particularmente, queridos colegas, nombre de cada niño, carpeta de cada niño desde principio de año, hoja inicial sobre cuál es mi proyecto de enseñanza, qué es lo que voy a estar trabajando con este grupo de cada área y demás, y empezar a hacer registros semanales de cada niño. Cuestión que cuando yo llego al informe, lo que tengo que hacer es leer todo lo que puse, que ahí, bueno, está buenísimo esto, tener insumos. Los traje para que los conozcan y aparte para decirle que están en oferta en Librería para Docentes. Libros que me ayudan a organizar, a planificar cómo va siendo la evaluación a lo largo del año. ¿Sí? No se cae en la evaluación, se llega a la evaluación. Bien, voy a estar haciendo acuerdos con los compañeros, con el equipo, nos vamos a distribuir los niños, podemos distribuirnos los niños. Y acá tengo resaltado en verde. Me puedo imaginar la cara de algunos de ustedes pensando en establecer estos acuerdos y que son imposibles en las instituciones donde trabaja establecer acuerdos. ¿Son imposibles? ¿Es imposible establecer acuerdos entre los que trabajo? ¿Puedo hacerlo con uno y ya somos dos? ¿Puedo hacerlo con una y ya somos dos? ¿Podemos después contar nuestra experiencia en una plenaria o contarlo en una charla previa a empezar las clases? Che, nos juntamos con fulano o con mengano y acordamos algunos criterios para ir trabajando la evaluación del periodo de cierre, fijamos criterios, nos distribuimos los chicos, alguien se suma. Somos provocadores, provocadoras, por eso nos juntamos a esta hora acá y vamos tratando de modificar algunas cuestiones. Sigo. Antes de evaluar concretamente, de llegar a la evaluación, tenemos que establecer acuerdos también con las familias. ¿Qué tema el de la familia? Bueno, acá está Ceci, que es especialista en el trabajo, Ceci Montaldo, ya todos la conocen de todo lo que la nombro, porque para mí es la que, a pesar de ser directora de muchos años de experiencia, acá está tomándose un mate y sentada ahí, o parada, o cocinando, pero escuchando, y ella lleva a la práctica todo y más, porque ella me sorprende a mí con un montón de cuestiones, y sé que trabajar con las familias es posible, pero es una toma de decisión, Como todo, hay que tomar decisiones, saber desde qué lugar trabajamos y hacerlo. Y eso tiene que ver si aceptamos nuestra misión de hacer nuestro trabajo de tal o cual manera. Hay otros que, bueno, ni se plantean estas cosas, seguramente no estarán acá. Entonces, ¿qué son los acuerdos que voy a trabajar con las familias para poder planificar cómo voy a hacer la evaluación del periodo de cierre? Acordar con la familia lo que significa este periodo en cuestiones de grupo, en cuestiones de aprendizaje que devienen de todo un año, o sea, en cuestiones de proceso de aprendizaje. Voy a estar compartiendo con ellos lo que por más que estemos en el final del año, el proceso continúa y tenemos que evaluar, tendríamos que haber evaluado en el periodo de desarrollo cómo vamos para saber qué otras decisiones tomamos para este periodo de cierre. Y si vemos, como dijo la colega que tiene 25 niños y no puede evaluar con todos los días, ¿qué decisiones tomamos con las familias para ayudar a ese niño, a esa niña a poder avanzar en su proceso a resolver? Es cierto que muchas veces no podemos una docente sola con todos ellos, pero no somos una docente sola. Lo que estamos es mal conformados como tribu que trabaja con las infancias, porque hay más profesores, porque está la familia, porque hay otras colegas que si trabajamos en propuestas institucionales también pueden trabajar con ellos, pero si no tenemos información sobre la que vamos a evaluar, después es una mentira lo que escribimos. Sabemos que es así.
es sobre lo que nos acordamos, sobre lo que las familias quieren escuchar, que sabemos lo que quieren escuchar. O nos agarra el ataque de poner no pudo, no puede, no puede, no puede, todo mal, en vez de ponderar, darle valor a lo que sí pudo, a las decisiones que se tomaron para que este niño, esta niña pueda transformar algunas cuestiones de su proceso de aprendizaje. Entonces, acordar con la familia lo que significa este periodo de cierre, en tanto los aprendizajes y el proceso grupal, acordar con las familias esto de la articulación, que podría estar al principio o al final cuando cada uno haga la articulación, qué significa la articulación con la familia y cómo nos pueden ayudar en eso. No sé si la palabra es ayudar, cómo podemos trabajar juntos y juntas en esto. ¿Qué puede ir haciendo la familia desde su lugar y en sus hogares para que este proceso de aprendizaje no esté concentrado solamente en la escuela? Porque como dijo la colega que escribió en el formulario de inscripción al conversatorio del próximo martes, me quedé sin aire, no puedo con 25 chicos. Y claro que no podés con 25 chicos sola. A ver, dice Pauli Mossi, qué lindo leerte. Pienso que en algunos casos la evaluación padece lo mismo que la planificación. Creo que es peor, Pauli, ¿eh? Pero vamos a ver. Al considerarla como el cumplir, en ese sentido, sí, de acuerdo. Este año donde trabajo se cambiaron los informes evaluativos, cambiaron con comillas, por los relatos. Siguen, sí, por los relatos pedagógicos. Claro, porque se ponen de moda, por más que a este hermoso libro Brailovsky llega después de 10 años de estar hablando todos, más o menos en cada institución, sobre las narrativas. Él logra darle un broche a todo eso y habla de los relatos pedagógicos. Ok, pero esa es la última parte del proceso de evaluación. Y fíjate que en las instituciones se nombra, por lo menos se visualiza que hay algo que es del orden del informe, y ahora hablamos de los relatos, pero no hablamos de cómo planificamos llegar a ese relato pedagógico. Llega el momento de fin de año y hacemos los relatos, dice Paula. Pero solo creo que fue un cambio de nombre. Los cambios llevan un proceso y para llegar al relato pedagógico es necesario que todo lo que nombraste antes. Sí, te conoceré, Paulita Mossi. Claro. Ahora, si aceptás mi humilde consideración y vos me conocés, Paulita, y vos me conocés mucho, ya lo dijo Freud, y yo lo afirmo, la educación es imposible. O sea, que nos pongamos todos de acuerdo, que todos trabajemos como medianamente, profesionalmente sería deseable, y no lo digo yo, cada uno tiene su deseable pensado, su toma de posición, ¿no? Es algo imposible, seguramente, porque justamente en las diferencias se construyen las posibilidades. Tema que me encanta. Cuando aparece una posibilidad. Sí, Paula, no es que Brailovsky está de moda. Lo que él dice está genial. La gente lo convierte en una moda porque la moda te ayuda a no pensar por vos mismo, a adherirte, los que lo toman por moda, los que lo toman por moda sin decir por moda. Dicen, ahora Brailovsky dice que hay que... Brailovsky es un genio, un pensador, un genio en el sentido que construye ideas propias. A mí me parece genial que la gente construya ideas propias, ¿no? Y en ese sentido lo valorizo. Porque él veníamos con la narrativa, y la narrativa no terminaba de entenderse y le manda la construcción del relato y da muchos ejemplos e investiga mucho para llegar a eso y lo produce como categoría. Fantástico. En lo personal,
no quiero ni hablar de eso, porque para eso está hablando Brailovsky, y Brailovsky, Anijovic y todos los que tenemos por ahí, Turri, Spakovsky, tenemos un montón que hablan, fantástico. A mí me interesa el cómo vamos construyendo para llegar a, que no es para llegar a los informes, el informe es el broche con el cual comunico todo lo que yo analicé en el medio, y todo eso del medio tiene que ver con nosotros como profesionales. A ver, Astro, mi vida, es complicado para los profesores de materias especiales, y más si trabajamos en más de una escuela en relación a los docentes de grado. Me parece bien. Alguien de las áreas especiales que está acá y habla. Fantástico. Yo no me meto mucho porque si no están, muchas veces no hablan, no quiero poner porque no soy profe de música, de educación inicial, pero sí soy, o fui durante mucho tiempo, profe de sección, maestra de sala, y he trabajado con todo, y hemos trabajado juntos, y ellos me decían en el sentido que vos lo decís, te adoro, pero ¿en qué sentido me adoran? Que jamás en mi vida le voy a pedir a un profe de un área especial que tiene las circunstancias en las que trabaja, como vos decís, tantos grupos con los cuales trabajar, que haga una evaluación de cada uno de los chicos con los que trabaja mi grupo, como si pudiera ser genuino que sepan un proceso de aprendizaje. Es fantástico. ¿Cómo te llamás? El tema es diseñar la estrategia de trabajo. Entonces, ¿cómo hacía yo con el equipo docente, con el equipo que conformaba con los profesores especiales? Es lo que te digo, computadoras, archivo de cada niño. Cada tanto decíamos, chicos, hacemos un corte, profes, hacemos un corte, y esta semana veamos quién puede concentrarse en mirar con atención a fulana, mengana, de los niños, de las infancias, que no son ni fulanos ni menganos, pero son tantos, ¿no? Me concentro en dos, y en general nos vamos a concentrar en los que necesitan mayor concentración, en que estemos atendiendo a su proceso de aprendizaje, porque entendemos que la evaluación sirve para tomar decisiones, no para informarle a los padres. Eso es después. Es para informar, para tomar decisiones nosotros. Entonces, José, por ejemplo, vos decís, esta semana en la sección de 4, o en primer grado, o en quinto, donde sea, me concentro en 2, 3 chicos cuando los tengo, y sobre ellos voy a ver cómo lo va haciendo. Con el equipo, con las familias y con las infancias. Último punto, mira. Es preciso que, desde mi criterio, o desde lo que venimos construyendo en este espacio de la Red Lúdica Rosario, es preciso que las infancias sepan que entramos en un periodo de cierre. Ya lo hablamos durante todos los episodios anteriores, que José lo podés ver en YouTube, Red Lúdica Rosario, o en nuestra página web, Didáctica a la Carta, y están todos los episodios. Es preciso que las infancias sepan que entramos en el periodo de cierre y que vamos a estar trabajando en aquellas cosas que creemos que nos aprendimos re bien a hacerlas y las vamos a poner de vuelta en juego, y en aquellas cosas que aún no nos salieron. Y miren qué importante sería. Podrían ser estrategias para que los niños, como dice alguien en la inscripción al conversatorio, dice, ¿cómo puso? Dejó la inquietud y dice, ¿cómo los estudiantes asumen su responsabilidad ante el periodo de cierre del ciclo escolar? Ella le pregunta, ¿cómo los estudiantes asumen su responsabilidad? Primero, que asumir la responsabilidad de que aquello que no aprendí sería deseable que nos demos otra oportunidad para que lo puedan aprender, es algo que se enseña a hacer. Pero entonces volvamos al principio. ¿Cuántas veces trabajamos con las infancias en lo que se propone, o en lo que humildemente este equipo de docentes les propone aprender en el año?
sino qué información va a tener el pibe, la piba, acerca de lo que debiera haber aprendido y le cuesta y todavía no lo puede aprender. Esto es algo que hace a la cultura de la evaluación, pero también, como decía Paula, a la cultura de la planificación y a la cultura de generar encuadres y proyectos de trabajo que después nos hagan la estrategia más fácil. Entonces ahí les propongo, porque yo no llego, a que lean mucho sobre retroalimentación, Rebeca Nijovic, y que pensemos que con los niños podemos hasta diseñar el instrumento, cómo podemos ir viendo lo que fueron aprendiendo, para qué les serviría, para qué les sirve en la vida lo que aprenden, ¿no? Bueno, yo permanentemente con mi nieto, por ejemplo, particularmente digo, cuando él hace algo que le sale muy bien, digo, uy, qué bueno que en la escuela pudiste aprender cosas que te ayudaron a hacer esto ahora. Y él siempre me mira y me dice, no aprendí nada en la escuela que me ayude a esto. Yo lo provoco, ¿no? Porque a mí me encantaría que él pudiera relacionar que sí aprende cosas, porque puede ir al kiosco y comprarse algo o al almacén o hacer las compras, porque en la escuela pudo aprender los números, pudo aprender a sumar, pudo aprender a restar, pero si no ayudamos a hacer esas conexiones, ¿qué terminamos diciendo? En la escuela lo único importante eran los amigos, si tuve una buena experiencia, pero no lo que aprendí. Y acá, bueno, dejo acá y va todo el conversatorio el martes que viene. ¿Hay alguien que tenga muchas ganas de cerrar conmigo y contar qué les pasa con esto de la evaluación en su institución? Una sola cosa. Después, todo lo que estuve hablando hoy, que lo pueden escuchar después de vuelta o mirarlo en YouTube, tiene que ver con el antes de la evaluación. Y la evaluación, voy a decir 2 o 3 cosas. Una vez pensada, lo leo, así no tomo más tiempo. Una vez pensada y planificada la evaluación, nos abocamos, una vez pensada y planificada la evaluación, nos abocamos a recabar información y con la información que tenemos, a analizarla. Analizarla en lo posible en conjunto con los demás compañeros, a reflexionar y a tomar decisiones y a comunicar, ¿no? Y analizar implica examinar detalladamente una cosa, dice el diccionario, separando o considerando por separado sus partes para conocer sus características o cualidades o su estado y extraer conclusiones. Quiere decir esto que si yo miro una producción tridimensional, una construcción que hacen los chicos en el taller de construcciones, si todavía existe el taller de construcciones, ya no sé si existe el taller de construcciones o el juego libre con maderitas, no lo sé, y yo miro la superproducción que hizo, si yo, aparte de sacarle fotos, no le grabo un audio a esa foto que diga ¿cómo se te ocurrió hacer esto? ¿Qué necesitaste? ¿Qué dificultades tuviste? ¿Qué le agregarías ahora? ¿Qué título le pondrías a esa construcción? Etcétera, etcétera. Y eso no lo voy a hacer con los 25 todos los días. Por eso es necesario planificar la evaluación, armarme cronogramas, con quién trabajo cada día, focalizo. Si los niños pueden comentar algo sobre eso, eso me recontra sirve como información para que cuando me sienta a ver la producción con su evaluación, pueda ir, lo vea yo, lo vea el profe de tal o cual área, la profe, lo veamos todos, podamos analizar en función de lo que nos propusimos también. Ahora, si yo nunca me propuse que describa un proceso, ¿qué voy a estar evaluando después? Y dice Nico, eso también es un trabajo sistemático de los cierres de cada propuesta. Yo también pienso en eso, que se traten de dar cuenta de lo que aprendieron. Obvio, porque si no pueden darse cuenta de lo que aprendieron, si no pueden darle valor los pibes a lo que aprendieron, ¿cómo van a hacer el día de mañana valorar a otras personas y sus procesos? ¿Cómo van a poder valorarlos si no se valoran a sí mismos? Bueno, ahora sí.
Ceci, querida. Te hablaba. Claro, ahora caí. Bueno, fueron unos minutitos nada más. Ceci, primero, gracias por sumarte, sos una genia, somos amigas de WhatsApp, pero no nos conocemos mucho la cara, no nos vemos tan seguido de cara. No, la verdad que no. Sí nos hemos Contame encontrado en alguna oportunidad, pero bueno. en Ahora los conversatorios. hacía rato que no me conectaba. Sí, sí. Contale a la gente de dónde sos y qué te parece este tema de la evaluación. ¿No? Me alegro mucho. A mí siempre me gusta escucharte y siempre me sirve, así que bueno, la verdad que yo creo que este es un tema que nos interesa mucho a todas y que siempre es como que nos pone los pelos de punta, me parece, un poco, ¿no? Escuchar el tema de que hay que narrar los informes. Así que bueno, me conecté más que nada porque uno siempre aprende algo nuevo. Así que la verdad que bueno, me interesó mucho lo que dijiste de que el tema de evaluar junto con las familias y junto con los niños. Vos sabés que, Ceci, Sí. te lo digo a vos y se lo digo a los demás si les sirve. Vos sabés que cuando trabajás con las familias, y acá está Ceci que no me deja mentir porque es especialista en eso, y vas trabajando con ellos en presentar el año, presentar cada periodo, lo que vamos a aprender y demás. Vos sabés que muchas veces yo he pedido que en esas carpetas y en esos escritos que iba haciendo los chicos, las familias escriban. Por ahí se llevaban hojas y, por ejemplo, hacíamos una salida. Voy a poner un ejemplo porque me acordé. Hacíamos una salida y demás. Bueno, gente, se llevan la hojita que aporta el informe o que aporta al acompañamiento de las trayectorias, mala mía decir esto, que aporta el informe, que aporta al acompañamiento de los aprendizajes y tratan de mandarme qué es lo que los chicos les cuentan y cómo les cuentan y aparte yo entre comillas, no es que los entrenaba, les mostraba cómo podía ser conversar con ellos sin presionarlos a ¿qué hicieron? ¿Cómo te fue? ¿Cómo esto? A generar preguntas abiertas, con lo cual a veces tuve que hacer talleres de cómo conversar con las infancias sobre los procesos de aprendizaje. Pero claro, como empecé desde muy temprano en esto, cada vez lo tenía más aceitado, por ahí lleva tiempo aprender a trabajar con las infancias, ¿no? ¿Cómo les va a ustedes con no con las infancias, con las familias? ¿Cómo les va en el trabajo con las familias? ¿Trabajan con las familias? Yo sí trabajo mucho con las familias porque me encanta trabajar en conjunto con las familias y bueno, y siempre se los hago saber, digamos, desde el primer día que sus hijos empiezan el jardín, es una de las primeras informaciones que les doy, que a mí me gusta trabajar en conjunto con ellos, así que sí, siempre estoy trabajando en conjunto. ¿Y en qué sentís que te aporta el trabajo con las familias para esto después de la evaluación y después de la evaluación de los informes? ¿En qué te aporta ese trabajo con la familia? Y es como que me hace sentir un poco más segura cuando me pongo a redactar un informe. ¿Por Como qué? que yo, Qué bueno que te hace sentir más segura, pero ¿por qué más segura? ¿Porque ellos ya saben de qué estás hablando? ¿Por qué? sí, por eso y también porque es como que, qué sé yo, ellos a lo mejor los niños en el jardín trabajan de una manera y a lo mejor en casa la temática, no sé, se trabaja de otra, porque si bien ellos van a casa es como que ellos siempre cuentan lo que hacen en el jardín, o yo los viernes a lo mejor le mando un videíto con todo lo que estuvimos trabajando en el jardín, desde juegos hasta un contenido o lo que sea, porque no es siempre aprender un contenido, sino que hay otras cosas importantes también para aprender. Sí. Por ejemplo, bueno, lo de ESI también me interesó mucho y lo he trabajado con las familias. Pero me encanta lo de que me da más seguridad, pero porque ellos ya saben cómo estás trabajando. Sí. Hay esa especie de acuerdo, ¿no? Y lo que ellos dicen a vos te sirve para retroalimentar cómo lo ve, cómo es ese niño en otro aspecto. Sí, Y, y Ceci, ¿qué pasa con esto de lo que decía Erika al principio de la famosa, el famoso registro anecdotario o cómo voy registrando? ¿Vos qué haces para llegar
al informe y no caer en que un día tengo que hacer todos los informes? Sí, bueno, a mí no escuché bien lo del principio porque me uní un poco tarde, pero bueno, en realidad me cuesta un poco el tema de hacer anotaciones diarias o semanales como para tener en cuenta qué es lo que yo tengo que poner en un informe. Pero sí siempre saco fotos, siempre. Entonces, cuando yo me siento a redactar el primer informe, es como que tengo la mesa llena de libros que me pueden llegar a ayudar, y voy mirando esas imágenes, digamos, fotos, videos, y eso me ayuda mucho. Bien, ahí tenemos como un instrumento que hace la documentación, la foto, pero hay una parte que personalmente, y me encanta que no tengamos exactamente las mismas, no perspectivas, que no pongamos el énfasis en los mismos lugares. ¿Cuándo evaluás? ¿Cuándo valorás? ¿Cuando te sentás a hacer el informe o valoraste antes? Porque creo que ahí... Lo valoro antes. Bien. Sí. Porque eso es lo que a muchos les pasa, de que llegan al informe y ahí se ponen a ver si fulanito o menganito pudo hacer tal cosa o no. ¿Cómo es? Por ejemplo, te voy a contar un ejemplo mío, vos contá uno tuyo si querés y vamos cerrando a menos que entre alguien más. Yo una vez digo esto porque me resultó muy llamativo, ¿no? Había un nene que, Agustín se llamaba, Agustín Martinangeli, mirá cómo me lo acuerdo, y fue hace 1000 años, 1000. Y Agustín no hablaba, siempre así, todo así, ¿viste? Y una vez decidimos hacer una película que se llamó Alí Baba y los 40 ladrones, porque veníamos leyendo varias, bueno, es muy largo, ¿por qué? No importa, Alí Baba y los 40 ladrones. Y un día hago una asamblea vamos a dividirnos roles, ¿no? Entonces, ¿quién iba a ser de Alibaba? ¿Quién iba a ser de Morgiana? Mira, ya ni me acuerdo la historia de Alibaba, pero me acuerdo que había una Morgiana, que era una que estaba ahí. Y cuando terminamos de repartir todos, Agustín dice, levanta la mano y dice, le digo, sí, ¿qué pasa, Agustín? Y me dice, falta quién va a ser el director. Obvio que yo pensaba que la directora de la película iba a ser yo. Entonces él me dice, porque en todas las películas hay un director. Bueno, le digo, ¿querés ser el director? Así, ¿eh? Entonces, suponete, habíamos hecho las escenas en cartones, cada una de las 25 escenas. La cuestión es que cuando empezamos a filmar, 25 escenas iba a ser una locura, y afané como 5 escenas que estaban hechas en dibujos, ¿no? Y las secuestré y achiqué las escenas. Entonces viene al otro día y me acuerdo que me golpea y me dice, faltan escenas. Y le digo, ¿cómo van a faltar escenas? Y me dice, sí, porque yo las conté, eran 25 y ahora hay 20. ¿Y cuántas faltan? Entonces le hace, 5 faltan. Ese nene nunca en una actividad de matemática había participado. Sin embargo, él sabía hacer esto. Entonces no era la época de las narrativas, ni los relatos, ni nada. Yo me acuerdo, me fui a mi casa y dije, ¿qué pasa que Agustín solamente me comparte lo que sabe cuando hay un proyecto que lo llena de emoción, ¿entendés? Entonces ahí empecé a cuestionarme este tema de la evaluación. Digo, cada vez que llevo un informe, ¿es así que fulano puede, no puede, está en proceso, esto, lo otro? ¿O es que yo solamente le ofrezco una oportunidad para que se ponga de manifiesto? ¿Entendés? Y ahí me volvió loca. Entonces empecé a prestarle mucha atención, pero muchísima, a la evaluación permanente. Suponete, si habíamos hecho algo, al final, con alguna excusa, yo le decía a los chicos, con un títere o con algo, decía, me parece que a Cecilia, por ejemplo,
lo que hicimos hoy no le gustó para nada, me parece a mí, porque no dijo nada, ni dijo, ni ninguna vez levantó la mano que quería decir nada, ni propuso ser ayudante o repartir algo. Entonces uno decía, sí, no me gustó nada, y me lo decían, y ahí nace esta cuestión de acordar mucho con los chicos lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, para qué sirve lo que vamos a hacer, qué le estoy preguntando. Como que en esa evaluación constante, si no me parece una tiranía del docente, ¿entendés? Elaborar un informe por escrito, entregar algo que la otra es que muchos años los escribí en términos de carta para que los chicos lo pudieran entender. Porque ¿qué era esto que yo escribo un papel sobre los pibes y se lo doy a los padres, sin pasar por ellos? O los escribí en dos claves, sintéticamente para que los chicos lo pudieran entender, y en otra versión para los padres. ¿Se entiende lo que digo? ¿A vos qué te pasó cuando evaluabas? ¿Alguna vez te diste cuenta de algo importante que te haya cambiado algo? Y yo creo que en varias oportunidades como que me han sorprendido. Me pasó justamente el otro día con un nene que tiene autismo, está diagnosticado con autismo, y bueno, y yo estamos empezando como a trabajar, el mes pasado ya arrancamos, a trabajar con el nombre de ellos. Estuvimos trabajando con la identidad y todo eso, y bueno, ahora empezamos a trabajar con el nombre de ellos con los cartelitos. Si bien hay varios que ya lo reconocen y bueno, lo saben escribir también, pero bueno, todavía son chiquitos. Sí, Moni. ¿Edad de los chicos? 4. 4 para 5, sí. Entonces, bueno, salió de ellos el interés de los nombres, entonces empezamos a trabajar todo con el cartelito del nombre. El que lo conoce, el que ya lo sabe escribir, pero siempre con el cartelito del nombre. Y bueno, este nene me pasó justamente, Anthony se llama, yo les había dado el cartelito con el nombre a cada uno y habíamos puesto letras arriba de la mesa. Entonces ellos tenían que tratar de buscar las letras de su nombre. Las iban buscando y las iban poniendo arriba del cartelito del nombre. Y Anthony no lo quiso hacer. Entonces yo en ese momento pensé, la que se equivocó soy yo, porque le tendría que haber puesto solamente las letras que tiene su nombre. Como que a lo mejor era mucho un juego de letras, porque él era como que no lo quiso hacer. Y en un momento él apartó el cartelito con el nombre y empezó a buscar letras. Y me formó todo el abecedario, 4 años. Todo el abecedario. No se equivocó ni una sola vez. La A, la B, la C, todo con una tranquilidad lo hizo, pero entonces es como que a mí eso me llamó y yo digo, yo era como que estaba ahí, que él tenía que buscar las letras de su nombre, y bueno, y en un momento lo dejé y digo yo, bueno, no, la que se equivocó fui yo, pero en realidad él quería hacer otra cosa, y que también resultó interesante porque, bueno, que él sepa, digamos, que hay un montón de letras y que él las reconozca, porque las reconoce, no es que lo armó en forma dinámica, digamos, y que solamente sabía que van ordenadas así, no, porque después las volvimos a trabajar, yo las iba escribiendo en el pizarrón y él me decía qué letra era, o sea que eso es como que son cosas que uno las va, digamos, aprendiendo, yo creo, con ellos, porque... Fíjate justamente en todo lo que acabas de hacer es el mejor ejemplo de un análisis. Fantástico. Te lo agradezco, pero no sabes cómo que le pongamos nombre a las cosas, así como el nombre propio de los chicos, nombre al análisis, ¿no? Que puedas ponerle un ejemplo. Analizaste. Yo, imaginemos que fuéramos 2 colegas, ¿no? Y que yo trabajo con este niño en las propuestas institucionales de talleres o multitarea, y vos me contás esto, ¿no? Entonces yo diría, uy, qué bueno, puede ser pertinente a la propuesta que hacemos sin necesariamente tener que acatar la consigna, sino transformándola. Depende de la cosmovisión que uno tenga de la educación. Si los chicos tienen que aprender lo que yo les digo
o yo propongo algo y vemos qué pasa, como es el caso de lo que vos contaste, pero propósito ampliamente superado, generar una instancia donde pueda hacer algo con las letras de su nombre o que pueda hacer algo con las letras. Y él pudo, igual que todos. Ahora, si eso de que no quiso escribir aparte tomó la decisión de apartar el cartelito, hacer otra propuesta, obviamente que uno con el nombre va a seguir insistiendo porque está bueno que Anthony pueda reconocer su nombre, ¿no? Pero en otro paradigma uno diría, no puede aceptar, no puede acatar la consigna, ¿no? Genial, Ceci, lo que pusiste como ejemplo. Traete todos los que puedas de este tipo, y lo mismo le digo a los demás, los que están en práctica, de lo que implica analizar y de lo que uno pondría después, por ejemplo, en una situación hipotética de comunicación a la familia, cómo eso se da valor, se pondera. Ceci, hoy me regalaste un cierre maravilloso, porque le estás poniendo ejemplo a todo. Dice Nico, llevé juego, bueno, acá dice, me fui a la sala, cuando olvidé estaban jugando de a dos. También cuenta un ejemplo de cómo los chicos superan nuestras propuestas, ¿no? Bueno, Ceci, ¿vas a estar el martes que viene? ¿Podrás sumarte o cómo lo ves? Sí, voy a tratar, sí, por supuesto. Dale. Otra cosa, Moni, que te voy a decir, que a mí me sirvió mucho, que lo aprendí de vos también, es el tema de entregar los informes antes a las familias para que ellos, digamos, lo puedan ver en casa y trabajarlo con su hijo, y después el día que uno hace la reunión para hablar sobre ese informe, que las familias ya tengan conocimiento de qué es lo que dice en el informe. Eso me sirvió un montón. Buenísimo, qué lindo, Ceci, qué bueno. De esto se trata, de que multipliquemos. De más está decirte que, bueno, esto que han hecho conmigo, ¿no? De pasarme experiencias desde un lugar de pasión que me han contagiado y las tomo, ¿no? De más está decirte que escuchar a Agustín Martinangeli en aquel rol de director de la película, Agustín hoy, después de 20 y pico de años, es director de cine, ¿no? Entonces, esas oportunidades que nos brindamos entre todos, pero una cosa es mirar la evaluación como un sanción, una instancia de sanción, y otra posibilitadora. Me encantó, Ceci. Ojalá nos veamos en el conversatorio y ojalá tengamos, vamos a pensar, así como planificamos el periodo de cierre, planificamos la estrategia de evaluación, y ojalá que todos puedan llegar al informe y no caer en el informe, sea cual sea la estrategia que se armen, ¿no? Vamos a tratar de planificar nosotros también una estrategia que nos permita conversar. No como vamos a superar, porque también evaluamos los conversatorios anteriores, esta cuestión de grupos, de poder traer grupos pequeños que podamos hablar y traer una idea para un plenario. Invitadísima, les agradezco a todos los que están, realmente es un gusto hacer esto, cansa, igual que la evaluación, cansa, ¿qué te crees? Que no cansa al cabo de todo el año hacer esto, pero vale la pena. Cuando uno siente que vale la pena, está todo bien, está todo bien. Muchísimas gracias, Ceci, nos despedimos juntas, nos despedimos de los demás y nos vemos el martes en el conversatorio. Nos vemos. Un beso grande. Realmente poder tener gente de Chaco, de Misiones, de Santa Cruz, bueno, de Entre Ríos. Somos la Red Lúdica Rosario Argentina y nos dedicamos específicamente al acompañamiento de estudiantes, docentes, directivos y todos los profesionales del campo, de la educación principalmente, pero también de la salud, de la cultura, de la animación y de la recreación de grupos. Y así de a poco vamos socializando, vamos construyendo junto con ustedes. En la escuela donde yo trabajo es uno de los temas que se viene trabajando hace años, pero siempre con esta dificultad